La República del Paraguay es un país cuyas fronteras han sido forjadas tras heroicas acciones de miles de patriotas. Acciones que han marcado una historia llena de tristes episodios que son recordados orgullosamente por el pueblo paraguayo. ¿Te interesa conocer la asombrosa historia de este país? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se estima que el territorio del actual Paraguay fue poblado hacia unos 6.000 años antes de Cristo, siendo los Caingan los ancestros más antiguos, aunque eventualmente migrarían al norte, existiendo actualmente en territorio brasileño. Pero los tres grupos étnicos prehistóricos más resaltantes del Paraguay son los Pámpidos en la región del Chaco, los Lágidos en la región oriental y los Amazónidos a orillas del río Paraguay. Actualmente, la población se fue concentrando en el área ubicada entre los ríos Paraná y río Paraguay, lógicamente más rica en recursos. Hacia el siglo XV, la supremacía en la región la obtendría la conocida etnia de los guaraníes, quienes se expandirían desde el norte gracias a su superioridad numérica y modernas técnicas de cultivo. Se estima que los guaraníes se habrían agrupado en estados parcialmente organizados al mando de un tubichá. Asimismo, se caracterizaron por su destreza bélica, su dominio de la agricultura y de la geografía de la región y por ser diestros navegantes en canoas. Por ser pueblos bastante belicosos, los guaraníes entrarían en constantes conflictos tanto con otras etnias como entre pueblos del mismo idioma. Estos conflictos estarían presentes a la llegada de los europeos. Y hablando de europeos, uno de los primeros en llegar sería Alejo García, quien llegó a convivir con un grupo de guaraníes e invadir territorio incaico para tomar algunos recursos, lo cual no le sentó muy bien. Una década después, tras un intento fallido de establecerse en el actual Buenos Aires, los colonos liderados por Pedro de Mendoza se movilizarían hacia orillas del río Paraguay luego de ser atacados por los indígenas, fundando el fuerte de Asunción en 1537. Con el tiempo, este fuerte fundado por Juan de Salazar y Espinosa se convertiría en una importante ciudad. Administrativamente, Asunción sería incluida dentro del territorio de la gobernación de Nueva Andalucía, también llamada como la gobernación del Río de la Plata y el Paraguay, y que en una primera instancia sería parte del Virreinato del Perú. A Asunción se le conoció como la madre de ciudades, pues de ella partieron corrientes pobladoras de diversas ciudades del Cono Sur. Ante el poblamiento de las ciudades fundadas por los españoles, eventualmente llegaron a tener poder sobre los indígenas. El Paraguay no sería ajeno al sistema de encomiendas, aunque con la llegada del gobernador Hernando Arias de Saavedra se intentó reivindicar sus derechos. Durante su gobierno se da la llegada de los jesuitas, quienes comenzarían la cristianización de los guaraníes, dando origen así a las reducciones jesuíticas, unos 30 pueblos misioneros autónomos, de los cuales 8 estaban en territorio paraguayo. A tomar en consideración, a los indígenas se les permitió conservar su idioma y costumbres. Hernandarias también recomendó al rey la descentralización del poder de Nueva Andalucía para que las ciudades fundadas no caigan en el olvido, por lo que en 1617 sería dividida en las gobernaciones del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y la gobernación del Paraguay, con capital en Asunción, más las ciudades de Villarrica, Santiago de Jerez y Ciudad Real. Sí, las bases de los futuros Argentina y Paraguay se sientan desde este momento. Durante este periodo destaca la batalla de Bororé, en la que los bandeirantes, una especie de piratas terrestres provenientes de los territorios portugueses, son expulsados por los guaraníes de las reducciones jesuíticas. Sí, el Paraguay pudo no haber existido y haber sido una parte del actual Brasil de no ser por esto. Otro hecho destacable fue la Revolución Comunera del Paraguay, en la que un grupo de civiles paraguayos se rebela contra el gobernador. Si bien esta rebelión fue aplastada, se podría considerar como el primer levantamiento contra la autoridad en la América hispana. ¿Recuerdas que te mencioné sobre las reducciones?
pues resulta que los españoles decidirían repartir estos territorios con los portugueses, por lo que a la resistencia jesuita se darían las guerras guaraníticas, que representaría el inicio del abandono de las misiones por parte de los guaraníes. Los jesuitas, por su parte, terminarían de ser expulsados en 1767. Para evitar más rebeliones y facilitar la gobernabilidad del imperio, en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, desligándose del Virreinato del Perú y de la cual Paraguay sería parte. En 1782, sobre el territorio de la gobernación del Paraguay, se crearía la Intendencia del Paraguay, en donde funcionaban 4 cabildos. Con el debilitamiento de los españoles durante las guerras napoleónicas, desde Buenos Aires se daría la Revolución de Mayo, en la que se forma una junta de gobierno destituyendo al virrey del poder, junta a la que la Intendencia de Paraguay se negaría a formar. Ante la negativa, el ejército rioplatense, al mando de Manuel Belgrano, iniciaría una expedición militar al Paraguay para exigir su subordinación. Esta campaña resultó en un fracaso y sería el antecedente de la Revolución de Mayo de 1811, en la que para asegurar la soberanía, 2 consocios se añadirían al poder además del gobernador. Uno de ellos, el ideólogo de la independencia de Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. En cuanto a los españoles, pues como la única manera de llegar al Paraguay era vía Río de la Plata, no intervinieron, siendo este uno de los procesos independentistas de América más pacíficos. Luego de esta formación, hubo 4 congresos para decidir el futuro de la nación, tras los cuales se daría la denominación de república, se elegiría a Fulgencio Yegros como cónsul y finalmente el doctor Francia sería nombrado como dictador perpetuo. Sí, nada inspirados en la antigua Roma. Dicho y hecho, Rodríguez de Francia gobernaría hasta su muerte. Si bien a diferencia de la mayoría de otros países recién independizados, el Paraguay se mantuvo estable y casi sin conflictos civiles durante sus primeras décadas, lo cierto es que el doctor Francia aislaría al país, prohibiendo el tráfico fluvial a Argentina y restringiendo el ingreso y salida del territorio. Este periodo de autosuficiencia y retraso terminaría luego de su muerte en 1840, en el que tras un breve periodo de anarquía asumiría el poder Carlos Antonio López, luego de la redacción de la nueva Constitución Presidencial y el Acta de Independencia del Paraguay, en donde su independencia era reconocida sobre todo por la Confederación Argentina. López fortaleció al ejército, se abrió al comercio internacional, modernizó la infraestructura y la educación en el país, todo esto en 3 periodos presidenciales hasta su muerte en 1862, tras la que sería sucedido por su hijo, el conocido Francisco Solano López. Solano López conseguiría buenas relaciones diplomáticas con países europeos como el Reino Unido, de quien obtuvo el reconocimiento internacional y las inversiones necesarias para el despegue económico e industrial del país. Sin embargo, las relaciones diplomáticas con los vecinos, con lo que las disputas territoriales seguían presente, eran otra historia. Durante la Guerra Civil en Uruguay, entre los partidos Blanco y Colorado, Brasil iniciaría una invasión a favor de este último. López, quien apoyaba al Partido Blanco, capturaría 2 buques mercantes brasileños en protesta, rompiendo relaciones así ambos países. Los tambores de una cruenta guerra comenzaban a sonar. Sí, con esto se activaría la triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay, aunque el segundo se uniría a la guerra luego de la invasión paraguaya de Corrientes y el tercero luego que Venancio Flores del Partido Colorado llegara al poder auspiciado por Brasil. A pesar de haber entregado la vida de casi el 90% de los hombres adultos en combate, el Paraguay no podría con esta triple alianza durante la guerra más mortífera de la historia de Latinoamérica y que incluyó perturbadores episodios como la batalla de Acosta Ñu, en donde ante la falta de hombres adultos, niños paraguayos saldrían a combatir. En esta recordada batalla, el sanguinario Conde Deu, al mando de las tropas aliadas, arrasaría con la vida de 3.500 niños, además
de incendiar un hospital con heridos de guerra en las inmediaciones. ¿Por qué te cuento esto? Para que sepas cuál fue el mayor crimen de guerra de la historia americana. Otro hecho importante, la muerte del mariscal Solano López en la batalla de Cerro Corá, una de las muertes de un gobernante en acción de armas más representativas de la historia. Esto sellaría el fin de la guerra, que significó para el Paraguay, además de una catástrofe demográfica, la pérdida de los territorios en disputa ante Argentina y Brasil, además de una ocupación militar por 6 años de este último. Ante el desastre tras la guerra, Paraguay se estancaría económicamente durante las siguientes décadas. A esto se suma que con la aparición de nuevos partidos políticos como el Liberal y el Colorado, un periodo de inestabilidad política reinaría al país, una revolución en 1891 y 3 guerras civiles. El Partido Colorado lograría gobernar entre 1886 y 1904, cuando el presidente Juan Antonio Ezcurra es depuesto por un golpe de Estado. A este le siguen diversos gobiernos liberales casi ininterrumpidamente hasta 1936. Y cuando te dije inestabilidad, pues lo dije en serio, pues en todo este periodo muy pocos presidentes llegaron a culminar el periodo constitucional de 4 años. Uno de ellos fue Eduardo Scharer, quien logró un crecimiento económico gracias a la Primera Guerra Mundial. Y ante nuevas disputas territoriales, Paraguay entraría nuevamente en un importante conflicto, esta vez el más mortífero de América durante el siglo XX, la Guerra del Chaco contra Bolivia por el control del Chaco Boreal, zona casi despoblada cuya adjudicación por los españoles habría sido ambigua, en vista que no fue colonizada del todo. Tras 3 años de una guerra en un hostil teatro de operaciones, Paraguay reafirmaría su soberanía sobre 3/4 partes del territorio en disputa, tras acordar con Bolivia cederle una zona en el río Paraguay, que le sirve para tener una salida al Océano Atlántico. Lamentablemente, la violencia aún no acabaría en el Paraguay, pues ante la aparición de nuevas agrupaciones políticas como la Concentración Revolucionaria Febrerista y el Partido Comunista Paraguayo, se daría una nueva guerra civil. En estas dos agrupaciones, aliadas con los liberales, enfrentan al gobierno apoyado por los colorados. Resultado, victoria de este último bando, con lo que se consolida la hegemonía de este partido en el poder, luego de un saldo de unos 30.000 muertos. Esto sería el preludio para el ascenso al poder de la dictadura más larga de la historia del Paraguay, a cargo de un líder colorado durante la Guerra del 47, Alfredo Stroessner, cuyo régimen se caracterizó por una dura represión a su oposición política, un acercamiento a las Fuerzas Armadas y la aparición de empresas monopólicas de servicios públicos. Si bien se logró un aceleramiento de la economía, lo cierto es que la pobreza rural siguió en aumento. La dictadura acabaría con un golpe de Estado en 1989, liderado por Andrés Rodríguez con el apoyo de Estados Unidos. Stroessner sería derrocado y Rodríguez asume la presidencia, dando inicio a la transición democrática. Tras una década de estabilidad, esta se vio afectada durante el Marzo Paraguayo, en el que tras el magnicidio del vicepresidente, la oposición culpa al general Lino Oviedo y al presidente Cubas. Este último se vio forzado a renunciar, pero la hegemonía del Partido Colorado no terminaría hasta el ascenso de Fernando Lugo de un nuevo partido político como presidente, aunque no culminaría su mandato al ser acusado de mal desempeño en sus funciones. Esta crisis política resultaría en suspensiones del Mercosur y la UNASUR. Cabe resaltar que desde poco antes de su mandato, los últimos gobiernos han tenido que enfrentar la insurgencia en el noreste del país, a cargo del Ejército del Pueblo Paraguayo, organización guerrillera de corte marxista que sigue operando hasta hoy. En fin, el Partido Colorado volvería a ser electo tras los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay. Al regresar la democracia, las sanciones impuestas a Paraguay serían levantadas. Y con esto hemos llegado a la actualidad. ¿Y tú qué opinas?
¿Tanta sangre derramada en nombre de la dignidad del pueblo paraguayo ha valido la pena? ¿El Mariscal López fue un héroe nacional o un gobernante que llevó al país a la catástrofe? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si te gustaría apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. Hasta la próxima.